Me presento como alguien que creyó en un hogar con nombre propio y que llegó a pensar que las paredes pueden guardar más recuerdos que el cuerpo. Viví años convencido de que la casa donde compartimos era el mapa de mi vida. Cada cuadro, cada grieta en el azulejo de la cocina, las marcas en la puerta que señalaban la altura de mi sobrina en verano. Todo tenía un porqué y una historia que me anclaba. Era una rutina tejida en pequeños rituales. Preparar café a la misma hora mientras miraba la avenida desde la ventana del balcón. Regar las plantas a la tarde. Dejar la ropa tendida los domingos. Anotar en una libreta las citas médicas y los pagos de servicios. Era una vida que describiría como tranquila, repetitiva, con grietas pero con una sensación de seguridad que me permitía respirar sin pensar demasiado en el futuro. Tenía la costumbre de caminar descalzo por las tablas del suelo cuando llegaba de trabajar. El sonido era como un reencuentro diario conmigo mismo. No era una persona extravagante, ni con grandes sueños materiales, pero sostenía en mi interior la convicción de que lo que construyes con paciencia permanece. La frase que me acompañó aquel tiempo y que aún se repite en mi cabeza, sintética y tajante, fue: al fin y al cabo, pensaba, la casa nos pertenece porque la habitamos juntos. En esos años hubo personas importantes que definieron la atmósfera del lugar. Ella, con una risa silenciosa que aparecía entre el humo de la cocina, era la presencia constante. Su familia pasó a ser la mía por costumbre más que por sangre. Cenas compartidas, llamadas los domingos, un abrazo en las malas, algún regalo improvisado en cumpleaños. Mis padres venían los sábados y se sentaban en el sofá a comentar noticias. Mi hermana dejó allí su cepillo de dientes cuando tenía crisis personales que se resolvían con conversación y comida. Había vecinos que ya sabían que si su perro se escapaba, lo dejaría entrar, y que la planta del balcón necesitaba más agua en verano. Mi trabajo aportaba la cadencia semanal, mañanas en la oficina, tareas a medias en la noche, planes a largo plazo que nunca parecían urgentes. La rutina era simple, casi anodina, pero esa repetición me daba tranquilidad. Empezaba a pensar que la vida buena era esa, la que se despierta sin sobresaltos, la que se construye con pequeños acuerdos no escritos. Las señales de tensión, por supuesto, no estaban ausentes. Estaban ahí, sutiles y con la paciencia de quien sabe esperar a que el desgaste haga su trabajo. Ella se había vuelto más cínica respecto de las cosas materiales. Discutíamos por facturas, por prioridades en gastos, por la forma en que organizábamos el recibo de la casa. Empezó a ocultar conversaciones en su teléfono, a revisar correos con el ceño fruncido y a cambiar contraseñas sin explicaciones. Había noches en las que se iba a la habitación cerrando la puerta con cuidado, y yo aprendí a no preguntar para no romper algo que aún no sabía qué era. Yo, por mi parte, empecé a ceder en pequeñas batallas. La idea de que cada quien gestione sus cuentas, que yo llevara menos control, que confiara más. Pensé que la confianza se alimenta despacio, que no era necesario saberlo todo. Sin embargo, la comida dejó de cocerse a la misma hora, los planes de viaje se pospusieron sin razón clara, y su mirada se endureció en las conversaciones sobre el futuro. Fueron señales que yo explicaba como cansancio, presiones del trabajo o cambios temporales en el ánimo. Nadie en mi círculo dijo algo rotundo. Las relaciones familiares se transformaron en pequeños intercambios de cortesía, como si fuéramos actores que repiten líneas conocidas sin prestar atención al subtexto. Empecé a sentir una distancia que me rozaba la nuca, una ansiedad que era más callada que dramática, un malestar que se quedaba en mi garganta como un sabor metálico cada vez que cruzábamos la puerta principal. La noche en que todo cambió fue una noche ordinaria, con lluvia fina que dejaba un olor a tierra en el aire. No hubo un gran enfrentamiento que anticipara la decisión. Todo se sintió abrupto en su ejecución y frío en sus palabras. Me levanté de la cama, porque el frío de la madrugada me molestaba, y encontré la puerta entreabierta. La casa no tenía la luz tenue que solíamos dejar para la madrugada. Ella estaba en la sala, con la puerta de la entrada abierta, mirando papeles que yo no reconocía. La primera injusticia fue que me pidió que sacara mis cosas, y me fue explicada con una frase seca. Había decidido que ya no iba a permitir que yo viviera ahí. Me dijo que lo había pensado, que era lo mejor, que necesitaba espacio. No hubo gritos que permitieran decir aquello que se siente en el instante. Hubo una certeza fría en su voz que no dejaba espacio para discusión. Recoger mis cosas fue una cosecha, realizada sin permiso.
ropa, documentos, algunas cajas con recuerdos, lo mínimo para sobrevivir una noche. La sensación fue la de un agujero que se abre bajo los pies y que no permite sostenerse. La casa seguía ahí, con sus cuadros, su máquina de café, la planta esperando agua. Pero yo ya no tenía derecho a permanecer en ese lugar. Me fui a la calle con una bolsa y la lluvia pegada al rostro. Caminé sin destino, con el suelo mojado reflejando luces de farolas y un silencio pesado en la cabeza. Pensé que era una injusticia temporal, que la tensión era una especie de sueño malo que al día siguiente encontraría una explicación, y que todo volvería a una especie de normalidad. Llamé a amigos, hice llamadas de emergencia, dormí en un sofá prestado sin atreverme a preguntar por cuánto tiempo sería aquello. La primera reacción fue de incredulidad, un asombro entumecido que se mezclaba con un alivio extraño, como si el ser expulsado de un lugar a veces aliviara la presión que yo mismo había ignorado. En el fondo había también rabia, pero era un tipo de rabia que se apaga con la fatiga, una rabia contenida en la sonrisa vacía que uno pone cuando no quiere dar lástima. Me repetía a mí mismo que esto pasaría, que la noche era larga, pero el día traería respuestas. La escalada no tardó en llegar y fue inesperadamente burocrática. Al revisar mis papeles, primero por rutina y después por necesidad, descubrí que mi nombre había sido cancelado en documentos que hasta la semana anterior me parecían inamovibles. Firmas cambiadas, contratos actualizados sin mi consentimiento, y la peor de las sensaciones, la evidencia tangible de que había sido excluido de derecho a ese hogar. Encontré transferencias bancarias que no cuadraban, cantidades recibidas en cuentas que yo no conocía, movimientos que no tenían ninguna explicación dentro de nuestra economía doméstica. Al principio pensé en errores de sistema, en fallos bancarios, pero las fechas eran precisas, los montos definidos y las cuentas receptoras tenían nombres que yo desconocía, pero que al buscar dieron con empresas y gestores que manejaban propiedades. Más tarde, revisando más cuidadosamente, aparecieron copias de escrituras con mi nombre borrado o reescrito, con una firma que imitaba la mía. No fue un borrar literal con líquido corrector. Fue una serie de documentos que mostraban un patrón, mi identidad desdibujada en papeles que constituían la base legal de lo que antes creíamos nuestro. Socialmente, aquello tuvo un efecto corrosivo y expuesto. La noticia de mi salida de la casa llegó a oídos de familiares y amigos, y muchos se dividieron en silencios incómodos o argumentos a favor de ella, porque ella tenía una versión que sonaba plausible y pulcra. Algunos amigos se mostraron comprensivos pero distantes. Las visitas se hicieron más espaciadas. Las conversaciones giraban alrededor de explicaciones que yo no podía dar sin pruebas. En el trabajo mis compañeros empezaron a mirarme de modo distinto, como si la desestabilización personal fuera contagiosa. Mi madre vino a verme con la sensación de que debía escoger un bando y lo hizo con tristeza, preguntándose por qué no había visto antes las señales. La reputación que había costado años construir empezó a resentirse en pequeñas formas. Se anuló una invitación, se pospuso una reunión importante, me cancelaron una entrevista con una agencia por razones administrativas aparentemente menores. Sentí que el núcleo social que antes funcionaba como refugio se rompía, y con ello se multiplicaba la sensación de soledad frente a una injusticia que además tenía apariencia de legalidad. A nivel legal, las cosas se apilaron en mi contra con una eficiencia que heló mis recursos. La firma falsa fue el eje del problema. No era una torpe suplantación, sino una copia bien hecha que dejaba poco margen para la duda. Al llevar los documentos a un perito, me explicaron con tecnicismo que las firmas podían ser adulteradas con técnicas digitales y luego homologadas en papeles que aparentaban transparencia. La burocracia se convirtió en un laberinto, donde cada puerta que abría me llevaba a otra con candado. Presenté denuncias, pedí copias, intenté obtener reflexiones notariales, pero el tiempo y el procedimiento burocrático parecieron jugar a favor de quien ya había tomado la iniciativa. Ella, por su parte, se movió con la calma de quien sabe que los plazos y las formas la protegen. Apareció en audiencias con documentación que mostraba movimientos financieros ordenados y registros que en lo formal no podían ser desestimados de la noche a la mañana. La presión ejercida hacia mí no fue solo legal. Sentí el peso del juzgamiento cotidiano, amigos que dijeron no querer involucrarse, comentarios en reuniones donde alguien insinuó que una relación fallida trae consigo implicaciones legales previsibles, miradas en la fila del banco, la dificultad de abrir una cuenta conjunta, porque mi nombre aparecía en un limbo administrativo. Pagos que yo pensaba compartidos aparecían como placet hacia terceros, servicios que se habían renovado sin mi aprobación.
y cargos que llegaron a mi buzón como prueba de un compromiso económico del que había sido borrado. Todo esto empezó a minar mis recursos y mi autoestima. Despertaba con sudores fríos, pensando en que cualquier papel que yo firmara podría ser cuestionado, que mi propia identidad en la documentación civil estaba en riesgo. Llegó un momento en el que ya no pude seguir con la ceguera controlada que me permitía funcionar. Era un equilibrio frágil, sostenido por la esperanza de que la verdad se abriría paso, pero la acumulación de pruebas en mi contra y la impecable presentación de su parte me desgastaron. El punto de quiebre fue, paradoxalmente, una noche de calor en la que revisé, una vez más, un sobre que contenía copias de transferencias y correos electrónicos entre cuentas que le pertenecían y empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria. En uno de ellos había una frase administrativa que dejaba claro que la venta de la propiedad ya se había cerrado para efectos contables. En el mismo sobre, encontré una copia de una escritura con la que, supuestamente, yo había autorizado la transacción. La firma era la mía, pero el trazo tenía fallos sutiles que un perito terminó resaltando. Fue el hallazgo de una transferencia concreta, con la fecha de un día en el que yo estaba fuera de la ciudad por trabajo, lo que me hizo entender que había una planificación. Sentí una mezcla de traición y alivio. Traición por la intencionalidad que aquellos documentos mostraban. Alivio porque ahora la ecuanimidad de los hechos podía ser presentada ante terceros como prueba de lo que me habían hecho. Ese descubrimiento cambió mi ánimo de resignación a una claridad fría. Mi mente dejó de flotar en excusas y entró en una tarea concreta: reunir, ordenar, conservar todo lo que mostrara la secuencia de actos. Hice copias, pedí peritajes, hablé con abogados, abrí un expediente judicial. La sorpresa fue que la atención profesional no siempre significaba prontitud. Los recursos legales cuestan tiempo y dinero, y el desgaste emocional se mantenía. Todo eso me empujó a una decisión que, por dolorosa, fue liberadora. Había que actuar. La acción decisiva no fue teatral, fue práctica y precisa. Con la serenidad que me quedaba, confronté documentos con hechos, busqué testigos que recordaran fechas y movimientos, y empecé a narrar la historia de manera ordenada frente a quienes debían juzgar. Confronté, también, a personas cercanas que habían tomado partido sin saber. Les presenté datos, no acusaciones. Fue interesante observar cómo las evidencias inclinaban las conversaciones. Aquellos que antes creían su versión empezaron a dudar. Se abrieron grietas en sus certezas. No hablé en términos grandilocuentes ni violentos. Expliqué con tono frío las inconsistencias. A quienes me escuchaban les costó admitir que una persona querida pudiera obrar con tanta frialdad. Al mismo tiempo, renuncié a la idea de restituir todo inmediatamente. Comprendí que había pérdidas que no se recuperan con un fallo judicial. Había recuerdos operando fuera del papel, gestos, silencios, abrazos que ya no volvían. Presenté la denuncia con evidencia, transferencias, peritajes, testimonios, correos sellados. Me marché de todo aquello con la convicción de que mi vida debía continuar lejos de quien había sido compañía íntima y también la fuente de mi despojo. La libertad que sentí al decidir marcharme no fue eufórica sino sobria, como cuando uno deja de llevar un peso obeso durante un trayecto largo. El desenlace del conflicto tomó su cauce en la lentitud de los procesos. Hubo audiencias, inspecciones, peritajes caligráficos, reuniones con abogados y momentos de derrota, de avances que parecían fosas. En lo íntimo, la sensación de pérdida no desapareció, se transformó. Vi cómo las personas se ubicaban en roles diferentes. Algunos se alejaron, otros se acercaron, con una ayuda práctica. Algunos se mantuvieron en la duda. Ella, por su parte, exhibió una calma que parecía forzada, cuando tuvo que presentar en la justicia su versión. Hubo un momento en que la fiscalía tuvo que admitir que las pruebas eran suficientes para abrir una investigación más seria. Y luego un juez ordenó medidas cautelares respecto de la propiedad. No fue una restitución automática. Fue un reconocimiento tardío de que la documentación presentaba irregularidades. Aún así, las consecuencias financieras y emocionales ya estaban marcadas. La propiedad había sido vendida a una tercera parte que, por ley, tenía derechos adquiridos en algún grado, lo que complicó la posibilidad de recuperar el bien. El proceso legal se orientó a establecer responsabilidades, a reclamar indemnizaciones y a intentar restituir lo posible. No fue un triunfo jubiloso, fue una reparación parcial y administrativa que dejó heridas. Las consecuencias para todos los implicados incluyeron fracturas que no se cerraron con documentos. Su familia, al principio cerrada a mis reclamos, se enfrentó también a la posibilidad de que alguien de su núcleo hubiera dispuesto de la casa de manera irregular.
Sus propios silencios se volvieron incómodos y hubo desapego y reproches. Mis padres, por su parte, se vieron obligados a admitir su desconocimiento y a replantear la confianza depositada en esa pareja. Los amigos que antes escondían miradas empezaron a escribir mensajes con una sinceridad tardía que me dejó pensativo. En el plano laboral tuve que declarar ante auditores que revisaban el impacto financiero de la situación. La vida social se reorganizó. Algunos lazos se cortaron, otros se fortalecieron. Para mí, la consecuencia inmediata fue la necesidad de reconstruir un lugar físico y simbólico desde el que volver a existir sin la figura que había dominado mis rutinas. Emocionalmente, el cierre fue tenso, pero necesario. No hubo moraleja ni lección en voz alta, solo una acumulación de aceptaciones que poco a poco fueron alisando la herida. Aprendí que no todas las despedidas llevan la clarividencia del duelo inicial. Muchas son procesos largos donde el olvido se hace en pequeños actos cotidianos. Empecé a pensar en mi vida como en una casa en construcción. Piezas desmontadas, planos que corregir, nuevos cimientos. Busqué un departamento pequeño, con ventanas que dieran a la calle. El primer mes fue una mezcla de alivio y ausencia. Las tablas del suelo no tenían las mismas marcas de altura de mi sobrina, pero en la noche encontraba consuelo en organizar mis cosas con manos que ya sabían ordenar recuerdos. Planté una pequeña maceta en la ventana, y la regué con una paciencia que no tenía cuando vivía atrapado en la decepción. Empecé a escribir en una libreta lo que antes me parecía inútil registrar: las pequeñas victorias, las conversaciones verdaderas, los pagos de servicios a mi nombre, la fecha en la que volví a dormir sin sobresaltos. En el trayecto de reconstrucción hubo días en que la nostalgia me empujó a tocar objetos que recordaban la vida anterior. Un vaso con la huella del labio, un mantel con una mancha de salsa que nos hacía reír, una foto en la que ambos sonreíamos sin sospechar. Esas cosas me dolían, pero también sirvieron de material para entender lo que había sido. Hablé con un terapeuta que me ayudó a poner palabras no acusatorias, sino descriptivas, sobre lo que había pasado. Ayudar a nombrar las sensaciones fue una forma de desapegarse de ellas. Volví a la rutina, pero con una diferencia sutil. Cada acción tenía un componente consciente, una elección. Cocinar ya no era un acto compartido automático. Era una manera de cuidarme. Llamar a mi madre a la tarde se convirtió en un ritual que devolvía cierto orden. Aprendí a disfrutar de la soledad como compañía y no como castigo. Con el tiempo, la justicia siguió su lento curso, y algunos reconocimientos llegaron. No todo fue materialmente salvado. La venta no pudo revertirse en términos simples, porque el tercero que compró la casa lo hizo con apariencia de buena fe. Sin embargo, las investigaciones permitieron que ella fuera responsabilizada, en parte, y que los tribunales reconocieran la existencia de irregularidades. Hubo consecuencias administrativas y sanciones, que si bien no llenaron los huecos del despojo, sirvieron para que la historia no quedara impune. En mi círculo, aquellos que permanecieron fueron testigos de mi reconstrucción, y los reproches que antes existieron se transformaron en conversaciones de reparación. No hubo en mi interior ese aplauso de justicia plena, pero sí un alivio por haber hablado, por haber actuado. En el cierre de esta etapa, la casa que fue nuestro hogar dejó de ser el epicentro de mi identidad. Aprendí que perder un techo físico no equivale necesariamente a quedar sin hogar emocional. Me encontré, poco a poco, inventando rituales nuevos: plantar un árbol en un parque cercano, comprar una lámpara que me gusta exactamente a mí, invitar a quien quiero a cenar sin medir el cálculo de cada gesto. Los recuerdos persistieron, pero su peso menguó con la práctica de otras historias que fui generando. Descubrí que el adiós, aunque doloroso, también puede ser un comienzo. No hay grandilocuencia en decirlo. Es una constatación humilde de que la vida sigue, a veces más clara, a veces con cicatrices que muestran que hubo un lugar por el que pasamos y que nos marcó. Ahora vivo con la certeza de que mi techo es una construcción que debo cuidar y que nadie más debe poder decidir sobre él sin mi consentimiento. No guardo rencor que me encadene. Guardo precaución como se guarda una llave. A veces, en la noche, cuando la lluvia cae y el olor a tierra aparece como memoria, me detengo a escuchar el sonido del silencio en mis nuevas tablas del piso y pienso en las cosas que perdí y en las que me permití ganar. La capacidad de poner límites. La claridad sobre quienes me respaldan, la fuerza para iniciar de nuevo. La decisión de reconstruir mi vida lejos de quien una vez llamé amor no fue una huida, sino una elección lenta y deliberada. Y en esa elección descubrí, sorprendido, que el adiós no siempre llega como un final absoluto. Muchas veces abre puertas hacia habitaciones que no conocíamos en nosotros mismos. Me voy quedando con las mañanas que me pertenecen y con el pequeño ritual de preparar café. Ahora para mí,
con la serenidad de quien entiende que los días son constante reparación y que a pesar del dolor, todavía hay tiempo para volver a construir.